good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Hola, bienvenidos una vez más a este su programa Volver a Nacer. Agradecemos a la comunidad terapéutica San Bartolomé y a Cable Plus por hacer este programa posible. También agradecemos a Oriente TV por transmitir este programa en los diferentes municipios. Saludo entonces a mis compañeros Juan y Alex, ¿cómo están? Hola Manuela, un saludo para todos nuestros televidentes a través de nuestro canal Cable Plus. Y bueno, ahora también para mencionar nuestras redes sociales que pasan a través de nuestra barra. Y bueno, Juan Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, hola, saludo muy especial a todos nuestros televidentes, contento de estar acá acompañándolos en Volver a Nacer y de ser muy pendientes que el tema de hoy va a ser muy importante y les va a traer mucho aprendizaje. Claro que sí, entonces el tema de hoy es la ansiedad y vamos a comenzar con un concepto básico que nos da la Organización Mundial de la Salud y que también nos da la Clínica de Ansiedad de España. Ellos dicen entonces que la ansiedad es un sistema de alerta en el organismo ante cualquier adversidad o ante cualquier situación de amenaza que depende si hay que ganar algo o si hay que perder algo. También dice que una de sus funciones es alertarnos para poder nosotros lograr luchar contra esto, o también dice que la persona lo que puede lograr o la actitud que puede tener con la ansiedad es bloquearse o huir de dicha situación. Entonces para esto vamos a hablar un poquito más en general de la ansiedad. Sí, desde los conceptos básicos recordar que la ansiedad está dentro de ese paquete que traemos internamente y se da como una respuesta básica a muchas funciones, a muchas actividades o a muchos momentos que se presentan a lo largo de la vida. Entonces, si bien sabemos, hay diferentes respuestas en ese tipo de ansiedad, debe de quedar claro de que la ansiedad como respuesta básica hace parte de cada uno de nosotros. Y no quiere decir que el hecho de que una persona en algún momento sienta ansiedad o tenga algún momento de ansiedad quiere decir que tenga una enfermedad o quiere decir que esté pasando por un momento difícil. Sí, en otras palabras, la ansiedad es, como lo mencionaba ahora Manuela, una respuesta, una reacción incluso orgánica, instintiva, que hace parte de todos nosotros los seres humanos. Y eso hay que diferenciarlo, me imagino que vamos a hablar ahora más tarde de eso, hay que diferenciarlo ya de lo que son los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Entonces, empecemos a conceptualizar un poco y a entender un poco este tema de la ansiedad. Ya sabemos que es una sensación, que es una sensación que produce sentimientos, emociones, y algunas sensaciones también fisiológicas que son manifestaciones a estímulos externos y que incluso son adaptativos, porque como usted lo menciona, Manuela, esa respuesta es necesaria para ponernos alerta, para advertirnos, para poder reaccionar ante una situación, por ejemplo, de estrés, y que eso nos ayude, como les decía ahora, a adaptarnos mejor, a adecuarnos mejor al entorno, al ambiente, a las tareas. Bueno, claro que sí, entonces, yéndonos por el tema, ¿cuáles son esas características que tiene una persona ansiosa? ¿Cómo se puede evidenciar que una persona es ansiosa? Bueno, el tema de caracterizar a una persona como ansiosa lo tenemos que poner de forma relativa, porque eso depende de las características mentales o emocionales de la persona y también del momento. Cualquier persona puede estar eventualmente ansiosa. Sí, porque evidentemente hay situaciones que hacen que la persona reaccione de una manera ansiosa justamente ante determinada situación. Puede que para usted, por ejemplo, el hecho de tener que presentar un examen de la universidad la ponga bajo esa presión. Entonces haya una preocupación excesiva, que haya incluso esos síntomas fisiológicos de temblor, de sudoración, de inquietud, ¿cierto? Mientras que para mí, de pronto eso no me genera
ansiedad, pero digamos exponerme ante un grupo de personas sí me genera ansiedad. Entonces, hay que diferenciar. Mire, así parezca el mismo término, pero hay que diferenciar. Cuando una persona está ansiosa, a decir una persona es ansiosa, ¿sí? Porque el estado de ansiedad es natural en cualquier eventualidad que es relativa a la persona. Mientras que el ser ansioso como tal ya es una forma de caracterizar la personalidad de alguien que por sus connotaciones adaptativas, la forma en cómo se manifiesta ante los estímulos, ante la presión, ante el estrés, pues justamente es constantemente ansioso, ¿cierto? Entonces muchas veces esta persona que es ansiosa, incluso en situaciones donde no debería tener ansiedad, la manifiesta. Ahí hay algo fundamental, Alex, y es individualizar cada caso. ¿Por qué? Si bien usted lo mencionaba, lo que para una persona puede generar ansiedad, puede generarle ese momento incómodo para muchas personas, para otros no sucede. Y esto se da debido a qué. Entonces hay que dejar claro de que cada persona ha tenido vivencias diferentes y ha tenido respuestas diferentes a lo largo de su vida. Yo creo que todos en determinado momento hemos sentido esa ansiedad. De pronto cuando estábamos en el colegio frente a un viaje, cuando estábamos a nivel de universidad frente a un examen, una exposición, a nivel laboral una entrevista, a nivel laboral alguna charla, alguna conferencia que se brinde, puede generar ansiedad, ¿cierto? Y es muy probable que se dé durante esos primeros momentos en los cuales la persona va como a intervenir. Entonces usted lo mencionaba, hay síntomas que no son, digamos, extraños o que no tienen, digamos, como un momento más difícil de uno entrar a analizar, aquí está pasando algo con esta persona. Entonces esos síntomas pueden ser la sudoración, el estrés. Hay algunos que les da por comer mucho, hay otros que les da por algunos movimientos muy compulsivos. He conocido casos de personas que empiezan a rascarse la frente, que empiezan a rascarse las manos hasta que se empiezan ya a hacer daño y a sentir un dolor. Entonces el hecho de individualizar va muy de la mano con las vivencias que cada persona haya tenido. Entonces, si una persona en esos momentos o en esas diferentes circunstancias que se han presentado o se presentaron a lo largo de su vida, no supo cómo intervenir o no tuvo la respuesta adecuada y eso le generó un malestar, es muy probable que esa ansiedad vaya generando ya un problema en esas personas. Claro que sí. Bueno, hablando entonces de la individualidad, hablando de que cada persona tiene un tipo diferente de ansiedad, entonces yo creo que es muy pertinente hablar de qué tipo de ansiedad hay o qué tipo de ansiedad se presentan las personas. Bueno, si hablamos de la manifestación natural de la ansiedad, como decía Juan Guillermo, las personas tienen múltiples formas de manifestar su ansiedad, que van desde las manifestaciones fisiológicas, como por ejemplo hay personas que a raíz de un estado de ansiedad empiezan con dolores ventrales, Sí. ¿cierto? O estreñimiento o incluso digamos problemas estomacales. Hay personas que empiezan con dolores articulares, con dolores en el pecho. O sea, es una manifestación fisiológica. Hay personas que sus manifestaciones son más emocionales o psicológicas o conductuales incluso, como es el caso de la compulsión. Hay personas que ante una situación de ansiedad les da es por querer comer o por querer tomar algo, ¿cierto? Sí. Hay personas que les da es por fumar, ¿cierto? Entonces ya pasar de esas manifestaciones que son naturales para las personas y pasarlo a caracterizarlo ya como un trastorno de ansiedad, hay un hilo muy delgado. Incluso muchas veces en la parte clínica nos es difícil determinar cuando una persona es ansiosa o simplemente tiene algunas manifestaciones, y para eso entonces nos tenemos que basar en los manuales diagnósticos, que allí es donde nos ayudan a determinar, de acuerdo a los criterios clínicos y a los síntomas o a la conjunción de síntomas que tiene la persona, determinar que tiene un trastorno de ansiedad. Y ya hablar de los trastornos de ansiedad, pues ya hay varios tipos de trastornos de ansiedad que seguramente ahora en la segunda parte pues vamos a tener un poco más de tiempo para enunciarlos y de pronto hablar un poco de ellos. Alex, para complementar un poco en esos tipos de ansiedad que se pueden presentar,
yo creo que es muy importante también darse cuenta de todas esas respuestas motoras que hay, porque hay personas que de una u otra manera se han acostumbrado, digamos, frente a esas situaciones, a actuar de una manera muy particular, pero no se dan cuenta de que eso también es un síntoma de ansiedad. Vemos constantemente personas que tienen que estar moviendo los pies, Sí. que tienen que estar moviendo las manos, que genera un pensamiento constante frente a la situación que van a desarrollar, frente a la actividad o el plan que tengan. Entonces, cuando uno dice, bueno, esto es algo que pasa repetidamente y en cualquier situación, por más mínima que sea, pues uno dice, bueno, estos pueden ser unos factores o unos indicios para decir que ya dentro de esa ansiedad estamos viendo una problemática. Y es entrar a evaluar, Ale lo mencionaba. Cuando uno está en consulta, hay momentos donde es complicado evaluar porque uno tiene que separar el momento por el que la persona llega a esa consulta y ya evaluar si ese comportamiento es constante, si siempre ha estado o si solamente depende del motivo de consulta. Y ya de ahí, pues uno entra a mirar esos tipos de ansiedad con las ayudas de los manuales también para poder determinar cuál es la indicada. Claro que sí. Yo particularmente siento que la ansiedad mía es moverme mucho y consumir muchos dulces. No sé ustedes si sienten que tienen de pronto alguna ansiedad o reconocen ese síntoma. Sí, mire, la ansiedad o las manifestaciones de ansiedad son más comunes de lo que solemos creer. Lo que pasa es que la gente no lo reconoce como tal. La gente simplemente piensa, no, es que es muy inquieto, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de mover mucho la pierna cuando se está sentado es bastante común. Mucho. Y muy poca gente reconoce que eso es una manifestación de ansiedad, ¿cierto? Pero lo más complicado, y yo creo que es una de las cosas en las que nos vamos a centrar ahora en el segundo bloque, es que los trastornos de ansiedad, o sea, ya cuando esa manifestación natural de ansiedad se vuelve patológica, es también más común de lo que creemos. La ansiedad es el segundo trastorno mental más diagnosticado en el mundo, después de la depresión. Se estima que cerca del 2% de la población mundial sufren de ansiedad. Y Colombia es uno de los más fuertes. Y eso es un montón de gente. Pues Sí, eso, bastante. eso es meter una ciudad completa, grandísima, de gente que tiene ansiedad. Ojo, y eso es muy importante saber, que esos son los datos de lo que se tiene registro, porque hay muchísima gente que sufre un trastorno de ansiedad, pero no consulta. Sí. Es más fácil que consulten por una depresión, por ejemplo, que como les decía, es el primer trastorno mental más evidenciado a lo largo del mundo, además de ser una de las enfermedades más incapacitantes. Pero yo me atrevería a decir que es más prevalente la ansiedad, solo que no es tan consultada. Claro que sí, pero bueno, hablando entonces de ansiedad, necesitamos que manejen la ansiedad y nos esperen porque entonces ya regresamos para nuestra segunda parte. Choices that you make can be revised. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh
Bienvenidos a esta segunda parte de Volver a Nacer. Recordemos que estamos con el tema de ansiedad. Y entonces para retomar este tema, vamos a continuar con Alex. Sí, estábamos hablando de las distintas formas en cómo se manifiesta la ansiedad como esa reacción natural de nuestro organismo y de ese paquete instintivo que tenemos como seres humanos. Pero ya hablando, Manuela, de los trastornos de ansiedad, son múltiples formas de ansiedad en cómo se manifiestan patológicamente. Entonces tenemos, por ejemplo, la ansiedad por separación, que es muy común en los niños, que es ese temor a que al distanciarse, por ejemplo, de sus padres, se creen que va a haber una separación permanente. Entonces es muy común, por ejemplo, en los niños que se están adaptando al colegio y es bastante complicado porque muchas veces se rebelan, se rehúsan a ir a la escuela justamente porque presentan esa ansiedad en la que creen que se van a separar de sus padres. Alex, y también ese se ve reflejado mucho en los niños cuando empiezan a presentarse estos síntomas, o sea, cuando ya se han dado cuenta de que les cuesta dormir, de que empiezan a buscar mucho afecto por parte de los padres, entonces quieren estar todo el día con ellos. Ese miedo se expande de una manera muy fuerte que no saberse manejar o no saberse intervenir de una buena manera puede generar problemáticas en estos niños. Sí, hay otra ansiedad que también es muy común en los niños, es el mutismo selectivo, que se caracteriza por la dificultad o por la incapacidad para hablar ante determinado tipo de personas o en cierto tipo de espacios. Entonces vemos que los niños, por ejemplo, en contextos determinados, pues ellos hablan normalmente, se desenvuelven, interactúan, pero hay espacios, sobre todo que a veces se confunde un poco con la fobia social, porque hay espacios que son muy sociales en los que están completamente callados y no hablan nada, incluso parecen como si no tuvieran la capacidad de hablar. Este trastorno, también para que de pronto tengamos un poco de cuidado en la casa, es muy común, por ejemplo, cuando hay abuso sexual. Entonces es otro tipo de ansiedad. Las fobias están tipificadas actualmente por el DSM-5 dentro de los trastornos de ansiedad, y ahí sí podríamos hablar de toda una gama de miedos. La fobia es un miedo patológico a determinada cosa o a determinado espacio, por ejemplo la fobia social que lo mencioné ahora, que es el miedo a exponerse, a salir, a verse observado por la gente. Está la agorafobia, la fobia hacia determinado animal, el miedo al agua. Bueno, hay muchísimas formas de manifestarse las fobias. Y ya lo que son propiamente un trastorno de ansiedad como tal, un trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una constante preocupación excesiva, por un sentimiento de incertidumbre, lo que llamamos más popularmente como el exceso de futuro, siempre estar pensando en lo que va a pasar, en cómo va a pasar, en si me va a ir bien. Es una constante angustia. Y hay que decir que el trastorno de ansiedad tiene una multiplicidad de síntomas. No hay una sola forma de ver la ansiedad. Para poder determinar que hay un trastorno de ansiedad, pues tenemos que hacer una valoración muy completa, no solamente del estado, sino también de la historia de la persona. Porque no es decir que una persona, porque vino preocupada, sobre todo, por ejemplo, hay una persona que está atravesando dificultades económicas y que además está presentando dificultades de pareja, y aparte de eso tiene una carga laboral excesiva, está estudiando. Bueno, hay un montón de situaciones que se conjugan, y yo solamente con ver esa fotografía de una situación particular de una persona, yo no puedo decir que tiene trastorno de ansiedad, ¿cierto? Entonces hay que medir muy bien, hay que revisar tanto el estado sintomatológico de la persona como su historia, incluso sus antecedentes, porque hay una cosa que es muy importante decirlo, y es que la ansiedad es altamente heredable. Hay una prevalencia altísima
a que una persona con un trastorno de ansiedad tenga antecedentes en su familia, generalmente en los padres, que sufren también ansiedad. Y por el contrario, personas que son hijos de padres ansiosos, son altamente propensos a sufrir de un trastorno de ansiedad. Sí. Hay que tener en cuenta, Alex, usted mencionaba uno de los aspectos que son los componentes genéticos, que están también ligados a todo el tema de la ansiedad. También están los componentes ambientales. Es fundamental que las personas identifiquen que tanto los componentes ambientales, genéticos y sociales son característicos para desarrollar también la ansiedad. Entonces podemos decir, hay personas que a nivel genético tienen esa predisposición porque digamos alguno de sus padres tuvo una ansiedad generalizada, diagnosticada. Entonces este joven o este hijo tiene alguna predisposición, pero aparte de eso se refuerza en el componente social y ambiental. Entonces es una persona que a medida que ha tenido diferentes actividades o situaciones no les ha dado un buen manejo, sino que les ha generado más estrés o ha generado miedo, ha generado una reacción difícil frente a esas situaciones, y eso ha ido aumentando, que esas características o esa predisposición lleven a un diagnóstico de ansiedad. Bueno, sí, es bastante importante que presten mucha atención a lo que están diciendo Alex y Juan Guillermo, para que cada uno comience a identificar ese tipo de actitudes y que quizá con lo que vamos a hablar posteriormente puedan comenzar a tomar riendas en el asunto. Y si bien de lo que vamos a hablar es entonces qué tipo de terapias hay, o sí, qué tipo de terapias hay, hacia qué personas se les puede aplicar, en este caso, ¿qué es la ansiedad? Depende del tipo de ansiedad, depende de los síntomas, depende de la severidad de los síntomas. Sí. Hay personas que necesitan psicoterapia. Con un tratamiento psicoterapéutico hay muy buenos resultados, principalmente la teoría cognitiva tiene herramientas muy importantes para controlar y para tratar temas de ansiedad, de pánico, que no lo mencionamos. El trastorno de pánico es uno de los que está catalogado entre los trastornos de ansiedad, para manejar las fobias, para manejar la ansiedad generalizada. Esto desde la parte psicológica, pero como les decía ahora, hay trastornos de ansiedad que pueden llegar a puntos muy graves. Hay trastornos de ansiedad que pueden llevar a una persona, por ejemplo, a la despersonalización, a generar por ejemplo, lo que podemos llamar como un trastorno de identidad disociativa, ¿cierto? Una persona que se despersonaliza e incluso empieza a alucinar, ¿cierto? Hay personas que sus síntomas fisiológicos son muy graves, ¿cierto? Que sufren desmayos, que no solamente el temblor, la sudoración, sino que sufren literalmente un desmayo, que sufren una catalepsia, por ejemplo. Y bueno, son casos en los que ya se requiere intervención psiquiátrica, y hay tratamientos muy buenos, con muy buena evidencia, que aplican para la ansiedad, y actualmente pues hay medicamentos muy apropiados, los que llamamos los ansiolíticos, principalmente pues medicamentos que originalmente son antidepresivos, pero que son de tercera o cuarta generación y que no generan efectos secundarios muy graves, como lo que manejan otro tipo de ansiolíticos de primera o segunda generación, como las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, son principalmente medicamentos que actúan, que tienen una muy buena respuesta para la ansiedad, pero son medicamentos que generan dependencia y que generan pues otros síntomas u otros efectos secundarios. Y por ejemplo, para una persona que ha consumido sustancias psicoactivas o que tiene una predisposición a desarrollar una adicción, pues no están muy indicados. Entonces hay que buscarle como la forma, como decimos vulgarmente, buscarle la comba al palo, y eso ya lo hace por medio de su psiquiatra tratante, para que emita un medicamento que se adapte a
a su necesidad. Entonces, en estos casos de ansiedad severa, yo creo que es mejor el tratamiento combinado, que no solamente haya una valoración y un control permanente por la parte médica, sino también por la parte psicoterapéutica. Bueno, hablando un poquito de ese tema de los medicamentos, pues las personas ansiosas a veces tienden a automedicarse, ¿cierto? ¿Qué tan pertinente es eso? Que una persona se automedique. Pues la verdad no es lo adecuado. Nosotros en el transcurso de muchos programas siempre hemos hablado de que la automedicación se va más como un acto de irresponsabilidad, porque tendemos constantemente a estar en esos casos. Entonces una persona tuvo una gripa, por hablar de cualquier otra enfermedad, y lo primero que hace es tomarse lo que le recetaron hace 2 meses o lo que se tomó el familiar hace 15 o 20 días, y constantemente se vuelve una problemática. Acá en Colombia se ve muchísimo de que las personas, siempre que alguien tiene algo, va y le pregunta al vecino qué es bueno para eso, qué es bueno para la cabeza, qué es bueno para el dolor de espalda, para cualquier cosa. Y en este caso, cuando hablamos de alguna enfermedad mental, también es muy complicado, pero se agrava un poco más. Sí. Porque hemos tenido casos de que de pronto una persona con una ansiedad diagnosticada se toma algún medicamento y le recomienda ese mismo medicamento a otra persona. Y debemos recordar de que el tratamiento medicamentoso, el que da el psiquiatra, en muchas ocasiones se diferencia también por los miligramos y la cantidad. Entonces, por eso les decíamos ahora, cada persona o cada individuo se debe hacer ese diagnóstico completo para poder saber qué es lo que requiere. Y si tú te estás tomando el medicamento de una persona que de pronto los miligramos eran más altos o que la dosis era más alta, no sabes cómo vas a reaccionar a eso que estás haciendo. No sería lo adecuado. Sí, además tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando se desarrolla un trastorno mental se pasa por diferentes estadios. Entonces, primero está la predisposición. Para que una persona desarrolle una enfermedad mental como tal, pues no es necesario que haya una predisposición, pero sí es suficiente. Me explico. Ya está instalada la predisposición por antecedentes genéticos. Entonces, una persona que se expone ante unos detonantes, pues es inminente que se desarrolle el trastorno mental. Entonces, ahí está el primer estadio. Lo segundo es el detonante. La exposición a diferentes ambientes o situaciones que inicialmente son estresores, pero que terminan siendo ansiógenos. ¿Y cuál es la diferencia? En que los estresores los vivimos todo el mundo. Todas las personas atravesamos por situaciones que nos generan presión, que nos generan preocupación, que nos fatigan, que nos hace cogerle como pereza a las cosas. Todo el tiempo pasamos por eso. Pero ya cuando desarrollamos un trastorno de ansiedad como tal, esos mismos factores ya no son solamente estresores, sino que alimentan la ansiedad como tal. Entonces, cuando desarrollamos un trastorno de ansiedad, hay una alta tendencia a que el trastorno se vaya acelerando y se vaya agravando, ¿sí? Hasta el punto en que pasa el tercer estadio, que es lo conductual. ¿Cómo opera la ansiedad en la conducta? De múltiples formas. Ahora lo mencionaba Juan Guillermo, empiezan a comer demasiado y a generarse incluso trastornos alimenticios a raíz de la ansiedad, a desarrollar una adicción, porque una persona encuentra, ya no es ni siquiera la automedicación, sino que vive una experiencia y ahí halló una situación ansiolítica, con el cigarrillo, por ejemplo. Para muchas personas el cigarrillo es un ansiolítico que les produce alivio, así sea momentáneo y normalmente inadecuado, porque cuando se pasa el efecto del cigarrillo la persona tiene más ansiedad todavía, ¿cierto? Entonces, pero eso es lo que encuentra. Entonces, conductualmente, ¿qué desarrolla? Una adicción, una dependencia a una sustancia. Y hay otras situaciones que ya son desencadenantes desadaptativos para la persona. Por ejemplo, en la parte sexual empiezan a presentarse disfunciones o incluso compulsiones sexuales. Bueno, y podríamos quedarnos hablando, yo no sé cuántos programas, de cómo
se va desencadenando negativamente la ansiedad y cómo empieza a interferir en la calidad, en el estilo y en la vida de la persona como tal. Claro que sí. Extrayendo una parte, un tema bastante importante me parece a mí. Bueno, entonces, para finalizar, agradecemos entonces a Alexander y agradecemos a Juan Guillermo por haber aportado temas tan importantes en este programa. Este tema es muy importante y lo vamos a tratar en programas más adelante. Queremos entonces, para finalizar este programa, agradecer nuevamente a Cable Plus y a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé por hacer esto posible y recordarles entonces que nos pueden seguir en las redes sociales como CT San Bartolomé y nuestra página web como www.comunidadterapéuticasanbartolomé. Entonces, esto fue todo por hoy. Bueno, para mí complacido de tratar este tema que para mí pues es muy cercano y es apasionante y bueno, con todo el gusto del mundo pues vamos a tratarlo más adelante para ampliarlo porque hay mucho que decir. Claro que sí. Sí, es un tema que tiene muchísimas formas y muchísimas maneras de abordarlo. Esperamos más adelante traerles más conocimiento a todos ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. To laugh, maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you make